Inquietantes noticias de Ucrania. Tenemos información de que Rusia está planeando un gran ataque. El ataque planeado de Rusia. Soldados estadounidenses entrenan cerca de la frontera con Ucrania. Esta es una advertencia para Moscú. El primer caso de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Misión modelo para el ejército de Estados Unidos. Una advertencia a Moscú. Ucrania versus Rusia hoy. Bienvenidos a su canal de YouTube, Noticias de Última Hora. Y en Facebook como Ucrania Último Minuto. Inquietantes noticias de Ucrania. Tenemos información de que Rusia está planeando un gran ataque. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el lunes que tenía información de que Rusia estaba planeando un ataque a largo plazo contra Ucrania utilizando drones aéreos de fabricación iraní, con la esperanza de agotar las defensas aéreas y el sistema de energía de Ucrania. Tenemos información de que Rusia está planeando un ataque a largo plazo usando SAES. Puede apostar por el agotamiento de nuestra gente, defensa aérea, nuestra energía, dijo Zelensky en un video discurso vespertino. Hizo un llamado a hacer todo lo posible para que este objetivo terrorista, como otros, fracase. El ataque planeado de Rusia. Destacó que en el transcurso de 2 días en 2023, la defensa ucraniana derribó más de 80 drones lanzados por las tropas rusas. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, dijo el lunes que los rusos podrían llevar a cabo otro gran ataque antes del 7 de enero, que es la Navidad ortodoxa. Zelensky no mencionó fechas específicas en el contexto de los informes de un ataque planeado, pero dijo que la cantidad de drones derribados podría aumentar en un futuro cercano. Soldados estadounidenses entrenan cerca de la frontera con Ucrania. Esta es una advertencia para Moscú. El destacamento militar estadounidense desplegado en Rumanía es una clara señal para Moscú. Colocar tropas cerca de la guerra en Ucrania, mientras Estados Unidos se retira de los lugares de combate directo, como Afganistán, se considera un modelo de disuasión utilizado actualmente por Washington, informó el martes el New York Times. Soldados de la 101 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos se encuentran en el campo de entrenamiento en el sureste de Rumania, a solo 7 minutos en cohete desde donde Rusia está almacenando municiones en la Crimea ocupada. En el norte del país, otros soldados de la 101 División Aerotransportada, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, cavan trincheras similares a las que cortan el terreno alrededor de Kherson, que fue liberada en noviembre, como parte de un entrenamiento, informó el New York Times. El primer caso de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es la primera vez que la 101 División Aerotransportada se despliega en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y con su presencia en Rumania, las tropas estadounidenses ahora están más cerca de la guerra en Ucrania que cualquier otra unidad del ejército de los Estados Unidos. Se ordenó a la división que desplegara unos 4.000 soldados y comandantes superiores apenas unas semanas después de la invasión rusa. En el verano, llegaron a una base aérea cerca de la ciudad costera rumana de Constanta. La base sirvió anteriormente como centro de entrenamiento para los soldados de la OTAN, incluidos varios cientos de soldados estadounidenses, y era más conocida en el ejército como una estación de transferencia para las fuerzas estadounidenses que se dirigían hacia y desde Afganistán. La misión difiere ligeramente de las que se llevan a cabo en otras partes de Europa, donde los estadounidenses entrenan a las fuerzas ucranianas en sistemas de armas avanzados que se envían al frente. Su comandante, el mayor general J. P. G.
dijo que el entrenamiento con otros soldados de Europa del Este fue de particular valor. Tenemos la oportunidad de entrenar en un área que quizás necesite ser defendida algún día. Necesitamos entrenar con otras tropas de la OTAN porque está claro que en el futuro no lucharemos sin la ayuda de los aliados. Misión modelo para el ejército de Estados Unidos. La misión se considera un modelo para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que recientemente, después de 2 décadas de guerra activa, se centró en disuadir a los adversarios a través de la proyección de fuerza, así como entrenamiento, suministro de armas y otra asistencia, señaló el New York Times. Como parte de los ejercicios militares con la participación de las fuerzas estadounidenses y británicas, las tropas rumanas están probando, entre otros, sistemas HIMARS contra objetivos simulados en el Mar Negro. El teniente general Iulian Verdila, jefe de las fuerzas terrestres rumanas, evaluó que el número de tropas estadounidenses actualmente en Rumania es suficiente para la disuasión y la defensa colectiva. Una advertencia a Moscú. El despliegue de tropas en Rumanía pretende ser una advertencia a Moscú y el cumplimiento de la promesa del presidente Joe Biden de defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Sin embargo, no está claro cómo será esta presencia en el futuro. El Pentágono decidirá pronto si mantiene en el mismo nivel el número de tropas estadounidenses y altos mandos. Algunos miembros del Congreso de Estados Unidos señalan el costo de continuar la ayuda a Ucrania. El líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, insinuó en octubre que el partido se opondría a continuar con su actual nivel de apoyo. Sin embargo, los partidarios de mantener una fuerte presencia estadounidense en Europa del Este advierten que la invasión rusa de Ucrania es una prueba de que la OTAN ha hecho muy poco para disuadir a Moscú de sus planes. Esta es una de las lecciones más importantes que debemos aprender de Ucrania. Necesitamos mirar más ampliamente y tomar en cuenta la posibilidad de un desarrollo similar en, por ejemplo, el Pacífico. La disuasión debe funcionar, dijo Seth Moulton, miembro demócrata de la Cámara de Representantes. Los estrategas militares enfatizaron que la 101 División Aerotransportada también está practicando la defensa costera en Rumania, una habilidad necesaria en caso de una posible invasión china de Taiwán, señaló el New York Times. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.